Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, feliz inicio de semana. Eh, Aquí desde mi hogar, eh, doy gracias a Dios por una oportunidad más. Como se han venido dando cuenta, he fluctuado un poco, he tenido algunas cuestiones acá en la casa, pero pues la idea es regularizar el espacio. Ya no lo vamos a hacer todos los días como veníamos haciendo durante todos estos meses. Vamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes. Esa es la idea, salvo que yo les avise por alguna razón. Y vamos a estar conectados sobre esta hora, entre 7 7 y media de la mañana. Continuamos con nuestro estudio del Génesis. Vamos a reflexionar sobre lo que Dios nos quiere enseñar en este libro maravilloso eh, para construir fundamentos firmes, ¿no? Estamos viendo cosas importantes y no solo del Génesis, sino del Antiguo Testamento, en donde Dios nos ha revelado su amor. Jesucristo no fue que vino al azar porque Dios lo mandó y era necesario y que viniera en algún momento, no. Desde el inicio, desde la fundación del mundo, estaba destinado que Cristo viniera por designio soberano de Dios, para redimir al hombre a causa de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable en este tiempo. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos regalas hoy. Gracias, Padre Dios, por bendecirnos, gracias por acompañarnos. Te pedimos, Señor Padre Santo, que nuestro corazón esté dispuesto y preparado, Señor, para escuchar esta palabra, Señor. Que no sean las palabras de Juan de una manera persuasiva, de manera humana, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Padre bendito, Dios de la gloria, obrando sobre cada oyente, Señor, sobre cada espectador que mira, Señor, este video, que oye este video, Señor, y que muchos puedan compartirlo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido el favor que me acompañe a Génesis, capítulo 3. Vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Listo? Génesis capítulo 3, del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Nueva traducción viviente, pues les repito. Si usted tiene otra versión, no se, digamos, no se confunda, no se preocupe porque de pronto vaya a haber otras palabras distintas, pero la idea es la misma. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Vamos a dejar ahí, vamos a dividir en dos partes este capítulo. Uno va a ser este, en donde vemos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios de manera voluntaria, tentados por Satanás, y en la otra parte vemos las consecuencias de ese pecado. ¿Cómo era la vida de Adán y Eva en el Edén? Ya lo vimos. Ellos tenían todo, estaban en un estado de perfección moral,
se miraban sin vergüenza el uno al otro, estaban desnudos y no se avergonzaban, eran transparentes el uno con el otro, tenían comunión con Dios y Dios les había proporcionado todo, absolutamente todo. Vivían en armonía con la naturaleza, tenían lo necesario para vivir, si querían algo lo podían sembrar, tenían que cuidar el huerto, ¿sí? Dios les había dado unos ríos para que pudieran abastecerse de ellos, tenían los animales para comer, cualquier cantidad de frutos, solamente les había puesto una advertencia, una prohibición. No podían comer de un árbol que era llamado el conocimiento del bien y del mal. Les puso algo para que ellos ejercieran su voluntad, ejercieran su libre capacidad de decidir si querían obedecer a Dios o querían hacer lo que ellos quisieran. Y tenían todo lo que necesitaban. Era claro que era el lugar ideal, el lugar perfecto. Había comunión con Dios, había provisión diaria y continua, sin dolor, sin tristeza, sin aflicción, nada, cero, el lugar ideal, el paraíso. Y Satanás sabía eso. Y Satanás tenía rabia y envidia. Y por esta razón decidió frustrar el plan de Dios, o querer frustrar el plan de Dios porque finalmente no lo hizo, tentando al hombre. En este lugar ideal estaban el hombre y la mujer, no discutían, no peleaban, vivían en armonía, eran felices. Como les decía, estaban desnudos, no se avergonzaban, eran transparentes el uno con el otro. No había una pelea de egos, o yo soy mejor, usted, no, yo soy mejor, o yo hago mejor las cosas que usted, o mire a ver qué va a hacer, o si ve, usted no sirve para nada, cosas de esas, eso no había, eso no había. Era todo perfecto. Dios proveía lo que necesitaba. Pero Satanás, siendo el gran enemigo de Dios y el gran enemigo del hombre, quería dañar todo lo que Dios había hecho por el hombre. Entonces Satanás se disfrazó de serpiente, utilizó a este animal para engañar a Eva. Y como lo vemos en el versículo 1, llega y le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué hace Satanás? 1, tergiversa las palabras de Dios. Una de las formas de engañar de Satanás es tergiversar la palabra. Tergiversarla, distorsionarla, quererle dar otro sentido a la palabra de Dios. Dios en ningún momento les dijo que no podían comer de ningún árbol. Les dijo solamente que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero utilizó astutamente la tergiversación de la palabra para confundir a Eva. ¿Listo? Miremos un momentico el Nuevo Testamento, dos pasajes. El primero de ellos es Juan 8:44, dice, hablándole Jesús a los fariseos, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Desde el principio, Satanás actuó mintiendo. Y aquí lo vemos. Le empezó a mentir con respecto a la palabra de Dios. Empezó a tergiversar la palabra de Dios. Empezó a distorsionarla de tal forma que quería confundir a Eva. De igual manera es el experto del engaño que incluso puede utilizar cosas buenas
o mostrarse de manera buena a los ojos del hombre para engañar. Segunda de Corintios 11:14 dice, pero no me sorprende para nada, diciéndole Pablo a los Corintios, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Eva no le tenía miedo a la serpiente porque los animales vivían en comunión con el hombre, ¿sí? Los animales no le hacían daño al hombre, entonces por lo tanto la serpiente, él utilizó un animal para podérsele acercar. ¿Por qué la serpiente? Dice que era la más astuta de todos los animales, pero Satanás puede haber utilizado un león, un oso, no sé, porque el hombre no le tenía miedo a los animales, entonces se acercaban a él. Por eso Eva lo recibió tan fácilmente. ¿De acuerdo? Satanás quiere decir acusador. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Trata de hacer aparecer lo bueno como inútil o malo. Y trata de hacer aparecer lo malo como bueno. También trata de que se llegue a la conclusión de que Dios miente, pero él sabe muy bien que Dios dice la verdad absoluta. Entonces, como les decía, él tergiversa la verdad para que las personas crean que Dios es mentiroso, que no es veraz. Pero realmente sabemos por las escrituras que él es verdadero. Su palabra es lo único verdadero y Satanás lo sabe. Por eso lo que busca es engañar. Y Satanás no solamente engañó a Eva, Satanás engaña a las personas hoy en día. Les dice mentiras en la mente. Pone pensamientos de maldad en los corazones. Satanás es quien distrae a las personas de no poder encontrarse con Dios. Es quien obstaculiza en las personas que ellas reciban el Evangelio, la buena semilla, poniéndoles argumentos, poniendo engaño en sus corazones. Como cosas como decir, no, Dios no existe, o eso que hablan los cristianos, eso es carreta. ¿Y dónde está Dios cuando está el coronavirus presente? Por ejemplo, mire todo este despelote que tenemos con la pandemia, las economías destruidas, la gente con miedo en las casas. ¿Dónde está Dios? Luego Dios no es bueno. Luego Dios no es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Esas cosas, esa clase de pensamientos los usa Satanás para engañar a las personas y que ellas no se den cuenta que Dios efectivamente es bueno y si no fuera por su bondad y misericordia, nosotros ni siquiera estaríamos aquí parados el día de hoy. Si no fuera por su bondad y su misericordia, la creación no se seguiría moviendo, no seguiría su curso. Si no fuera por su bondad y su misericordia, no hubiese enviado a Jesucristo para que fuera el sustituto por nuestros pecados. ¿Ya? En la escritura, en el libro de Hechos, nos muestra cómo Satanás llena las mentes y los corazones cuando ilustrándonos una historia. Dice el versículo 3 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, ¿qué pasaba? Las personas estaban dando sus posesiones para beneficio de la iglesia. Vendían sus posesiones, daban de lo que tenían. Y este hombre llegó y dijo que iba a vender todo y no lo vendió todo, sino se quedó con una parte. Entonces la reprensión de Pedro es ¿por qué te dejaste llenar de cosas por parte de Satanás? O sea, si lo iba a vender todo, véndalo y si no, no venda nada. Pero no se ponga a decir que lo vende todo y se va a quedar con un pedazo sin que nosotros lo sepamos. No nos miente a nosotros, sino le está mintiendo a Dios porque sus intenciones no son buenas y está más pendiente de sus riquezas. Satanás puso en este hombre el argumento de que le dijo, no, no lee toda esa iglesia, quién sabe en qué se lo van a gastar. Eso quédese usted con un poquito porque no se puede quedar pobre.
Esos apóstoles, quién sabe para qué cosas se lo van a gastar, se van a poner por allá a comprar o a gastar en parranda o quién sabe qué cosa. Deles un poquito para que no digan que usted no dio, pero el resto quédeselo usted. Y tergiversó su palabra. Y no fue fiel a la palabra que ya había dado, a un juramento que ya había hecho. Y Satanás es así con todos. Entonces nos dice, no, pero eso no es malo tomar, eso no es malo una mentirita, eso no es malo, eso que de vez en cuando, eso no es así. Dios le dice mentiras a usted. Dios no lo, Dios no lo está, ¿qué? No le está diciendo toda la verdad. O porque usted cree que le dice eso, es para que usted sea infeliz, para que usted sea desgraciado. En cambio, si usted hace estas cosas a su manera, si usted lleva su vida a su manera, como a usted le gusta, pues usted es feliz. Esos son los argumentos que pone Satanás para que no conozcamos lo que Dios dice en su palabra. Para que no le creamos a su palabra, para que no creamos que Él es un Dios real, que Él es un Dios de misericordia, que Él también aborrece el pecado, pero que quiere salvarnos de la ira y quiere conducirnos a una vida santa. ¿Mm? Como les decía hace un momento, mire, Satanás puede hablarte a ti aún cuando estés leyendo la palabra, cuando estés escuchando la palabra, y te puede poner cosas con esta. ¿Por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Por qué tengo que creer lo que Dios dice si yo lo que estoy viendo es otra cosa? La experiencia a mí me muestra que esto que dice en la Biblia no es cierto. No le encuentro sentido. O la Biblia se contradice, por ejemplo. Pero no es así. La palabra de Dios es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y traspasa los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Y esta es la inerrante palabra de Dios, ella es la que sostiene el universo. Esta palabra, la palabra de Dios, la palabra viva, son las palabras de Dios y lo que dice Dios es el consejo para el hombre, para que el hombre viva una vida plena y pueda buscarle a Él mientras pueda ser hallado. Esa es la verdad. Pero Satanás está ahí engañando. Satanás utiliza personas, ¿sí? Para engañarnos. Utiliza líderes espirituales, entre comillas, que empiezan a decir cosas que no corresponden a la palabra de Dios y engañan a muchos. Personas que dicen que Dios está que es como la lámpara. Lo voy a utilizar en un término que no lo dicen así, pero su filosofía o su estilo lo deja ver así, como si Dios fuera el genio de la lámpara, en donde ser cristiano es ser rico, próspero, con carros, con lujos, casas, carros, becas, y que lo que tú tienes que hacer es llevar dinero a la iglesia, como comprando a Dios. Eso es una mentira, pero hay gente que corre tras de eso porque tiene comezón de oír y quiere satisfacer sus propios deseos. Y son personas usadas por el enemigo para que muchos otros tropiecen y caigan y no escuchen la verdadera palabra de Dios, en donde hay un Dios que está enojado por el pecado, que tiene una ira por el pecado y por aquel que lo comete, pero que en su gracia y misericordia permite al hombre tener una salida, que es correr a Cristo, arrepentirse de sus pecados y correr a Cristo, quien sustituyó, quien nos sustituyó, perdón, quien nos sustituyó, quien tomó nuestro lugar como sacrificio perfecto y cargó nuestros pecados en propiciación por ellos. Se hizo eh, indigno ante Dios, por poner en esos términos, se hizo eh, maldición para poder darnos bendición a nosotros. Otra forma que Satanás llega es tocándonos en orgullo, nos toca el orgullo. Entonces
Claro, cuando, mire, tal vez no queremos identificarnos con la multitud, tengo acá en los apuntes, pero queremos ser más sabios que nadie y muy autosuficientes. Cuando decimos, no, pero yo no necesito a esa persona, no, pero es que usted me dice una cosa, pero eso no es así, yo creo que esto es así. Y como yo lo he hecho está bien y yo creo que eso es suficiente. Yo soy capaz de controlar mi vida y controlar mis emociones, controlar mis finanzas, controlar mi familia. No necesito a Dios. ¿Para qué? Ay, sí, la Biblia la leo por ahí de vez en cuando, pero yo controlo mis vainas. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el humanismo. Y de eso está plagada esta sociedad. Esta es una sociedad humanista, una sociedad que está antropocéntrica, que está centrada en el hombre, antropocéntrica. Una sociedad donde primero el hombre, segundo el hombre, tercero el hombre, los hombres somos capaces, los hombres somos especiales, empodérate. A las mujeres les dicen ahora empodérate, tú puedes, eres la mejor, eres lo máximo. Eso está bien, pero no, o sea, como dice el dicho, sí, pero no así. O sea, contienen una cierta verdad, pero lo que hace esta verdad es ensalzar el orgullo del ser humano, para que el ser humano considere que no tiene barreras ni límites y empiece a hacer lo que le plazca. ¿Mm? También hay otros que son más explícitos y hacen adoración a Satanás. Aquí en Colombia tenemos el ejemplo que hay un man que tiene allá su templo al diablo. Hasta que se lo van a cerrar, pero por formas del gobierno, no porque haya convicción de que este señor esté adorando al enemigo. Pero él le tiene allá templo y dice que el diablo es bueno y que es un espíritu y que bendice y no sé qué. O sea, errores para que la gente caiga, para que la gente no conozca a Dios. Y eso fue lo que inició Satanás allá en el Edén. Hay que tener cuidado con las cosas que nos hagan buscar respuestas sin tener en cuenta a Dios. Hay que tener cuidado en las cosas que exaltan en el mundo, que nos dicen que son buenas y las ponen como algo maravilloso, pero que en realidad son malos. Le pongo un ejemplo, la diversidad de género. Entonces nos lo venden con un discurso de tolerancia, un discurso de amor, es que hay que ser tolerantes, hay que ser más humanos, ellos también son personas, no importa que el hombre quiera ser mujer, lo importante es que ellos son personas que aman y que sienten... No, eso es una mentira. Si son personas, hay que amarlas y hay que tratar con ese tema, y hay que sanar eso, pero el hombre es hombre, mujer es mujer. Si tú tienes esas inclinaciones, estás obrando en contra de Dios. Estás yendo en contra de la naturaleza que Dios, con la cual Dios te creó. Si eres hombre, hombre. Si eres mujer, mujer. Dios te creó así. Dios no creó un gen homosexual. ¿Ya? Pero en estos tiempos, entonces, ay, no, la diversidad hay que respetar. Entonces, si el hombre se quiso volver mujer, entonces, ay, respetémosle su diversidad, es que él es así, él nació así, ay, qué maravilloso, y somos excelentes personas, y somos muy liberales, y somos muy open mind, porque hacemos esto y amamos y toleramos. No, es mentira, es una mentira todo esto. Bueno. Las cosas que nos llevan a la inmoralidad. Llámese música, televisión, juegos, etcétera. Todo aquello que exalte lo que no agrada a Dios, eso también es de tener mucho cuidado y actualmente se ve mucho la música secular, incluso la misma música cristiana tiene ese problema, en donde no exaltamos la majestad de Dios, sino estamos exaltando, conmiserándonos a nosotros mismos o diciéndole a Dios, dame, quiero, necesito, o sea, centrado en nosotros. Ya por ahí parto. Y parto de este ejemplo para que se vea que no solamente, o sea, que hay cosas dentro de la misma fe cristiana que hay que mejorar, que hay que verlas a través de la escritura y hay que tener mucho cuidado. Pero pues obviamente en el mundo se exalta el sexo, las drogas, eh, mmm, el asesinato, todas estos que les gusta la música popular, yo la llamo impopular más bien porque, bueno, es popular para la gente que le gusta, para mí es impopular porque la detesto.
pero es una música horrible, es una música que denigra a la mujer, que la trata como un objeto, que hace apología a la muerte y al delito, o por ejemplo el reggaetón, que también es una cosa horrenda, denigra a la mujer hasta el final. Cuidado con eso, con la televisión nos satura de cosas, nos satura de miedo, nos satura de muerte, nos satura de sexo, nos satura de drogas, nos satura de muchas cosas. La televisión en sí misma no es mala, no es el cajón del diablo, como decía un evangelista para hace 40 años, 30 años. ¿Sí? En sí misma no es el cajón del diablo, pero con todo lo que le meten, ahí sí se vuelve un cajón que usa el diablo para que el hombre no conozca a Dios. Cualquier cosa que niegue la existencia de Dios o quiera atenuar lo que la Biblia dice, hay que tener cuidado con eso. La Biblia llama al pecado pecado. Y si tú miras, y si tú la lees con detenimiento, hay más amonestación para un pueblo rebelde que, digamos, palabras de esperanza y aliento. Las hay, claro que sí. Y Dios trae ese equilibrio, esa sanidad. Pero tú miras en muchos pasajes y está eh, llamando, advirtiendo al pueblo de Israel, diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse de su maldad, ustedes han sido impíos. Entonces muestra que no, o sea, el pueblo de Dios fue un pueblo apartado, apartado, es santo porque era apartado, pero era un pueblo pecador, era un pueblo rebelde, muy rebelde. Entonces Dios amonesta, amonesta permanentemente. Y muchos hoy en día quieren suavizar eso y solamente mostrar la Biblia como un libro motivacional para exaltar el ego del hombre. Y eso no es así. Satanás empezó a poner a prueba a Eva y volvemos al pasaje después de esta reflexión. La quiso poner a prueba. Él sabía la respuesta, sabía que Eva le iba a decir, no, Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo otra cosa. ¿Sí? Porque era una pregunta capciosa. Pero lo que quería Satanás era evidentemente hacer tropezar a Eva. Entonces lo primero que le dice, bueno, de veras les dijo que no comieran nada y Eva le dice, no, 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 no podemos comer de este árbol y ni siquiera tocarlo. Ahí ya Eva empezó a patinar, porque Dios en ningún momento les dijo que no lo tocaran, solamente les dijo no coman, no podían tocarlo. Tocarlo no los iba a hacer pecar, era la decisión de comer, porque Dios les había dado la instrucción, no lo coman. Era la decisión de comérselo lo que les iba a traer consecuencias. ¿Mm? La orden de Dios se las dio a Adán y a Eva, a ambos. La orden se la dio primero a Adán, ¿sí? Se la dio al hombre y Adán se la comunicó a ella. La orden era para los dos, no era solo para Adán. Y Eva comenzó a generar un teléfono roto, ¿sí? Dios no cambia, el mensaje de Dios es igual para todos los hombres y está contenido aquí en la escritura. Pero a través del tiempo los hombres lo han venido distorsionando. Muchos hombres, hay hombres fieles al mensaje de la palabra, pero hay otros que lo han venido tergiversando, como les ponía el ejemplo de aquellos que dicen que Dios es como la lámpara de Aladín, aquellos que miran a Dios como tal y que solamente lo miran para que el cristiano sea próspero y bendecido y lleno de riqueza y lleno de posesiones, porque sí, Cristo quiere que seamos bendecidos y prosperados, como dice primera de Juan, tercera de Juan, perdón, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. O sea, Él quiere que prospere nuestra alma primero. ¿Cómo? Conociendo a Cristo y caminando con Dios en santidad. Eso es lo que Él quiere primero, ¿cierto?
y después Él suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Suple todo lo que nos falta. Él nos abastece diariamente. Él quiere que dependamos de Él de manera diaria. Si Dios quisiera que todos fuéramos ricos y famosos, llovería plata del cielo. Tendríamos tesoros incalculables. Hay gente que sí, Dios le ha dado bendición para tener riqueza. ¿Mm? Para tener riqueza, para generar empresa, para ayudar a otros. En su soberana voluntad. Pero hacia otros también lo que nos enseña es a vivir dependiendo de Él diariamente. Que así tengamos solamente un pedacito de pan, una panelita y un quesito, nosotros podemos decir gracias Dios porque nos provees. Por eso cuando estaban en el desierto les daba el maná a diario, no se los daba a montones. Y el que quería cogerlo por montones se le podría al día siguiente, porque Dios les estaba enseñando a que dependieran de Él. ¿Mm? Entonces, Satanás quiere tergiversar la palabra y durante tiempos los hombres han creído ese engaño y la han tergiversado. Y aquí Eva ya estaba tergiversándola. Como les dije, dijo, Dios nos dijo que no lo tocáramos. Momento, devuélvase. ¿Cuándo Dios les dijo que no lo tocaran? Les dijo no coman. Eso es distinto. Ahora Satanás no solamente tergiversa la palabra, sino que llama mentiroso a Dios. En el versículo 4 dice, no morirán, respondió a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Aquí le está diciendo, no, doña Eva, qué pena, pero ahí sí Dios les está diciendo mentira. Lo que pasa es que Dios tiene miedo. Tienen miedo de que si ustedes comen ese fruto, entonces se vuelven iguales que Él. Y van a conocer, van a tener ese discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y van a ser iguales a Dios. Y a Dios le da susto. Dios tiene temor. Dios es bueno. Dios les ha dado todo. Pero también tiene miedo. Tiene miedo y por eso les dijo que no comieran de eso. Y empezó a trabajarle la cabecita a esta señora. Dijo lo contrario de lo que Dios le había dicho a Adán. Dios le había dicho era que si comía de ese árbol iba a morir. Y Satanás le está diciendo, no va a morir, al contrario, usted se va a volver como Dios. Entonces Satanás empezó a mentir, trabajándole la cabecita a Eva, diciendo que Dios era un mentiroso. Pero ¿quién era el mentiroso? Él, desde el principio, se rebeló contra Dios, quiso manejar su propia vida, ya lo vimos en días anteriores. Entonces la sugerencia de Satanás era, rebélate contra Dios. No le obedezcas porque Él es un Dios, está siendo mezquino contigo porque no quiere compartir lo que Él tiene y que lo tiene a través de este árbol. Dios está siendo mezquino con ustedes. ¿Y por qué lo digo así? Porque Adán, el sonso ese, estaba parado con Eva. Lo que nos deja entrever este texto es que ese sonso estaba ahí y no dijo nada. Se quedó callado. ¿Ya? En lugar de decirle a la serpiente, usted está echando carreta, eso es mentira porque a mí Dios me dijo esto, esto y esto, y usted está diciendo mentira, entonces ábrase. Coloquialmente, ¿no? Váyase de acá. Entonces le estaba sugiriendo a Eva, rebélate contra Dios, eso, no le hagas caso. Cómase eso y verá que ustedes van a llegar a ser iguales a Dios. Entonces ya van a ser iguales y Dios no va a poder decirles nada y ustedes van a poder empezar a manejar cosas que Dios maneja. Ya no van a depender de Dios, no van a estar ahí pegados a Dios. Ay Dios, ¿qué me das? Sino tú vas a poder hacer cosas. Salmo capítulo 19, versículo 7.
al 12. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién tiene la perfección para indicarnos qué hacer, para indicarnos cómo andar? Dios, porque su palabra es perfecta, su palabra alumbra el alma, su palabra convierte las vidas y los corazones. Dios es el único que lo puede hacer. El hombre fue diseñado para que viviera acorde a los pensamientos de Dios y al deseo del corazón de Dios, no a sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque sus propios pensamientos lo llevarían a la destrucción. Dios nos hizo para que nos guiemos por su palabra. O sea, tenemos el manual del fabricante y nosotros debemos seguir ese manual. Cuando uno no sigue un manual de instrucciones, ¿qué pasa? Pues las cosas no funcionan igual o no se arman igual. Perdón. Lo importante es lo que Dios dice, no lo que nosotros podamos llegar a pensar. Es muy importante, porque lo que Dios dice es la verdad. Es la verdad inerrante. Ay, pero es que a mí me parece, es que yo creo, o sea, la verdad yo creo que Dios ha sido injusto y ha sido malo con todo esto del coronavirus. Vea cómo nos tiene encerrados. Llevamos 4 meses y pico ya encerrados. ¿Y dónde está ese Dios tan bueno y tan maravilloso? Tus pensamientos no cuentan, joven. Dios tiene un propósito con todo eso y lo que quiere es que esperemos en Él y creamos que Él tiene control de todo porque Él es soberano. Como dice la Escritura, ¿es que acaso el barro le puede preguntar al alfarero por qué me hace así? Imagínese usted la vasija de barro diciéndole, ay, no, no me haga así, no me apriete tan duro, no me apriete el barro por acá, no me apriete la arcilla ahí, que es que me duele. Hágame más bien más delgadito. No, ¿dónde? El alfarero hace la vasija como quiere. Coge la rueda, coge su aparato, moldea la arcilla. Cuando tiene lista la pieza, y la mete al horno, la cocina, para que quede como él quiere. Y si la tiene que volver a hacer, cuando vea que no le coge forma, pues vuelve y la deshace y vuelve y la hace. ¿Y alguien le dice algo? No, así es Dios con nosotros. ¿Tú le puedes decir algo a Él? No, porque Él es Dios. Eva le creyó a Satanás, vio que el fruto estaba como rico, se lo comió y le dio al marido. Y el marido llegó y como que dijo, ay, si esto está rico también, pa. Pero en ningún momento le dijo, hey, Eva, ¿por qué comiste eso? Si Dios nos dijo que no, ¿qué te pasa, hey? No, él llegó y dijo, ay, bueno, listo, qué rico, gracias, mi amor. Adán sabía perfectamente que Dios le había dicho que no comiera, era el que tenía la instrucción de primera mano y no fue capaz de apoyar a su esposa ni de controvertir a la serpiente, sino que accedió y comió. Tenía también en su cabeza ser independiente de Dios. No quería seguir bajo el dominio de Dios, quería ser libre para hacer su libertinaje, hacer lo que quisiera y no estar dependiendo de Dios. Sin embargo, Dios tenía derecho a dominar sobre el hombre. Claro, fue el que lo creó. Como ser creado estaba bajo el gobierno de Dios. Dios le dio todo lo que tenía. Les dio todo lo que tenían. No tenían derecho a replicar para absolutamente nada. Dios los tenía cómodos, perfectos,
en el lugar ideal. Y sin embargo, a ellos no les pareció, no estuvieron conformes. Fue una decisión de ellos. ¿Qué pasó después de que se comieron la fruta? Pues, dice, en ese momento, versículo 7, capítulo 3, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Murieron de una? No. Físicamente, ¿no? No. ¿Pero qué pasó? Entró vergüenza. ¿Satanás tenía razón? O sea, el hecho de que no hubieran caído desplomados muertos por una muerte súbita, pues, quería decir que Satanás tenía razón, que iban a morir. No. Dios no cambia, siempre hace lo que dice. La muerte en este aspecto significó la separación de Dios. Porque sintieron vergüenza. Porque hubo algo que se desconectó. ¡Pac! Se desconectó. Desobedecieron a Dios y como que se desconectó esa línea, esa conexión que ellos tenían se perdió. Y entonces se dieron cuenta, el hombre y la mujer, que estaban desnudos. Y sintieron vergüenza el uno del otro, de verse así. Este pasaje puede ilustrar un poco más esto. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Automáticamente, cuando ellos desobedecieron, Dios se apartó. Y la presencia de Dios que los acompañaba, el Espíritu de Dios que les acompañaba, se fue. Fly. Entonces ellos automáticamente se dieron cuenta que habían embarrado y sintieron vergüenza. Quedaron separados de Dios. Como Dios es santo y justo, no sigue la amistad con aquellas personas que desobedecen sus órdenes. Él odia todo lo malo y castiga la desobediencia a sus órdenes con la muerte. ¿Qué tipo de muerte? La separación. Separados de Él. Esa es la muerte espiritual. Mi papá ya se secó. Por eso Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Estamos separados de Dios. Se murió la relación. Nada que hacer, se murió. Ya no estaban en unidad con Dios. Por eso después dicen que oyeron a Dios a lo lejos, cuando Dios estaba junto a ellos, pero decidieron separarse de Él, entonces ya después lo oyeron a lo lejos. ¿Qué señales vemos de la separación de Dios? La primera, el cambio de actitud hacia su cuerpo. Como les decía hace un momento, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban de andar desnudos. No se avergonzaban de andar desnudos el uno con el otro. Tal. Cuando se comen esa cosa, ese fruto, lo primero que pasa que es que se dan cuenta que están desnudos y les da vergüenza. ¡Ay! ¿Sí? Antes de desobedecer a Dios, ellos estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Ahora estaban separados de Dios y sus mentes ya no estaban bajo su control. Se pervirtieron. Y cambió su actitud.
Como ya Dios no estaba con ellos y ya no estaba controlando su mente, la actitud cambió porque su mente se pervirtió y se vieron con otros ojos. Ya no con ojos de belleza, transparencia y bondad, sino con otros ojos. Número 2. Trataron de suplir su propia necesidad. Se dieron cuenta que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Se fueron a buscar hojas de higuera para tapar su desnudez. En lugar de ir a buscar y decirle, sí, Dios, mira, la embarramos, perdónanos, ¿qué hacemos? No, se fueron ellos mismos para taparse, a tapar su error y pretender que Dios no se diese cuenta. Ya no confiaban en que Dios les iba a suplir. Dios les podía haber suplido su desnudez. De hecho, lo hizo. Más adelante lo vamos a ver. Sino confiaron en que ellos mismos lo podían hacer. Y empezaron a vivir de manera independiente de Dios. Independiente. Sí, independiente. Dios no nos acepta a base de nuestro aspecto. Dios no acepta nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que el hombre quiere hacer para buscar a Dios es como un trapo de inmundicia. Lo que hace en sus propios esfuerzos. Solamente hay un camino y es Cristo. Solamente hay un camino y es el que Dios ha trazado por medio de Jesucristo. Ser buenos padres, ser buenos hijos, ir a la iglesia, ser buena persona, eso no te hace merecedor de que Dios te dé favores. Eso es respuesta a la gracia de Dios a través de Jesucristo. Si tú lo estás haciendo buscando el cielo, pretendiendo ser alguien bueno para ganar méritos en el cielo, estás errado totalmente. Y como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Allá vamos. En cambio, si tú pones tu confianza en Jesucristo y como respuesta a ello haces esas cosas, eres bienaventurado, porque estás andando en las buenas obras que Dios ha colocado para que hagas. O sea, son consecuencia de, no son para. No son causa, son efecto. Bueno. Hola, papá. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Adán y Eva no solo trataron de cubrir su desnudez, sino que se escondieron. Cuando Dios los vino a visitar, se escondieron. Primero, ya Dios no estaba entre ellos, sino vino. Y cuando ellos se dieron cuenta, en lugar de salir, como les decía, decir, sí, Dios, perdónanos, mira, cometimos este error, salieron y se escondieron, tuvieron miedo, temor. Tuvieron temor. El pecado produce miedo. La desobediencia produce temor. ¿Y temor? ¿Temor? Cuando un niño hace algo y tú lo vas a castigar, ellos te miran a los ojos, no. Cuando uno hace algo malo y tiene que pedir perdón, mira a los ojos, no. La vergüenza no lo deja a uno. ¿Sí? El pecado provoca miedo y hace que las personas se aparten de Dios. Por ese mismo miedo dicen, no, Dios no me va a responder, Dios no me va a escuchar, Dios no va a querer estar conmigo. Y lo que hacen es separarse de Dios. Cuando Dios los creó a ellos no sentían miedo y compartían con Dios y tenían comunión. Dios era su amigo, ningún animal les hacía daño, todo era hermoso, no existía la enfermedad y la muerte. Pero pecaron y entró el miedo, entró la enfermedad, entró la muerte.
Lo vemos hoy en día. Prenda las noticias. Termina uno más paniqueado que quién sabe qué. A veces es mejor ni verlas. Yo personalmente las miro para informarme, pero se irrita uno porque es que todos los días se hable de ese coronavirus, hable y hable y hable y hable y hable, y que el coronavirus aquí, que se murieron tales, y paniquea al uno, paniquea al otro, paniquea a la gente. Y si uno va y mira las cifras estadísticamente, la tasa de letalidad no es tan alta. Estamos hablando, para el caso de Colombia, de menos del 10%. Pero todo el mundo paniqueado. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de terror y pánico a causa del pecado. A causa de la desobediencia a Dios, la gente tiene temor. Si las personas conociesen a Dios, no habría temor de la enfermedad. Porque aunque una enfermedad nos lleve, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salieron dientes, papá. Adán y Eva no tenían miedo por ninguna de estas cosas cuando Dios las creó. Cuando Dios creó estas cosas, Adán y Eva no tenían miedo. Papá, está seco. Está seco. Adán y Eva no tenían miedo por estas cosas. Pero el pecado trajo miedo. ¿Dios les había advertido las consecuencias? Sí. Sí que sí. Les dijo que si se comían ese fruto, ¿qué les iba a pasar? Se iban a morir. Y efectivamente, perdieron todo. Todo lo perdieron. Por un instante de orgullo y vanidad, de soberbia, por decidir ir en contra de los designios que Dios les había dado, aun cuando lo tenían todo. Y el hombre es así, aun cuando lo tiene todo, no se satisface y está en permanente rebeldía contra Dios. Dios les mostró su bondad y ellos desobedecieron. Dios no los obligó a estar ahí pegados a Él. Ni el diablo tampoco los obligó a pecar. Ellos decidieron, tenían lo bueno y lo malo y escogieron lo malo. Ni Dios los tenía obligados con una camisa de fuerza, solamente les dio todo para que disfrutaran en su amor. Ni el diablo tampoco los obligó a pecar, los cogió y les dijo, ay, miren, putas esta vaina. No. Les dijo, mire, cómaselo porque Dios les dijo mentiras. Mire qué rico. Y la mujer, ay, sí, está rico, ya de verdad. Tome, papi, cómaselo. Ay, sí, mi amor, gracias. Rico. Lo decidieron voluntariamente. Ahora Adán y Eva tenían una buena razón para tener miedo de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron voluntariamente, deliberadamente. Y aquel que desobedece a Dios tiene que pagar las consecuencias de su desobediencia. ¿Se pudieron esconder de Dios? No. Dios los vio. Dios los estaba viendo todo el tiempo. Cuando pecaron, o sea, cuando estaban con la serpiente, cuando decidieron comerse esa vaina, cuando se cosieron las hojas, cuando se escondieron en el bosque. ¿Hay un lugar del que nos podamos esconder de Dios? No. Para Él las tinieblas y la luz son la misma cosa. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? No tengo cómo esconderme. Dice Jeremías 23, versículo 23. ¿Soy acaso Dios de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. No tenemos cómo escondernos.
Lo que hablamos hoy no es el cuento de una serpiente, de una mujer, un hombre y una serpiente, como una especie de fábula, ¿sí? De una personificación animal, y ay, sí, qué bonito el cuento, y qué bruta esa vieja, y el otro también sonso que no le hizo caso. No, es la desgracia de la humanidad, es la penosa historia de la tragedia humana, la tragedia en el que el hombre y la mujer estaban con Dios y por causa de su desobediencia perdieron todo. Es una tragedia, la tragedia humana. Y por causa de ese primer, eh, esa primera tragedia, es que vivimos en tragedia hoy. Hay muerte, hay destrucción, hay guerras, hay enfermedades, hay hambre. ¿Usted quería saber por qué están? En lugar de decir, ay, ¿por qué Dios no quita todo esto si Dios es tan bueno? Piense más bien que es culpa suya, culpa mía, que todo esto está pasando. De su pecado, de mi pecado, de la desobediencia a Dios, de haber levantado nuestro puño contra Dios, de haber querido ser iguales a Dios. Y por esa razón es que existe la muerte, las guerras, la ley del más fuerte, la ley de que si eres fuerte vives, si eres débil mueres. La corrupción, la codicia, la avaricia, la lujuria, todas esas cosas que degradan a la humanidad día tras día son causa de esta tragedia de haber desobedecido a Dios. Dios siempre dice la verdad. Dios les había dicho que iban a morir y murieron y trajeron la tragedia a la humanidad y cumplió su palabra. Pero siempre va a haber ahí alguien que está en oposición a esa verdad y es Satanás. Satanás no es el diablo del escudo de la América, con cachos y cola, que anda por ahí buscando a quien jalarle las patas. En términos coloquiales, lo digo. A chuzarle la cola y a jalarle las patas. No, ese no es el diablo. El diablo busca. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, trayendo pensamientos contrarios a la palabra de Dios, engañando a las personas, utilizando personas para engañar. Está todavía rodando. Es el engañador, el enemigo de nuestras almas. Utiliza cualquier método para que evitemos escuchar la palabra de Dios, para que no creamos a la palabra de Dios. No quiere que escuchemos la palabra de Dios porque quiere que estemos separados para siempre. Que estemos separados para siempre. Vamos a ir al parque. Pero Dios, en medio de esta tragedia, proveyó una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Para terminar, voy a leer este pasaje donde vemos la respuesta, la esperanza en medio de esta gran tragedia. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Versículo 16.
de Romanos 5. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén, qué tremendo. Hay una esperanza. Así como por un solo hombre entró el pecado y la condenación al mundo, por un solo hombre hay una esperanza. Un solo hombre que obedeció correctamente e hizo lo que Adán no hizo. Que venció la tentación, venció a Satanás y venció la muerte en la cruz. Por ese hombre muchos serán declarados justos, dice Romanos 5:19. Muchos. Solamente es creer. Es un regalo gratuito que nos da el creer en Él. Porque Él ya hizo todo lo que Adán no pudo hacer, lo que usted y yo no pudimos hacer, Él ya lo hizo. Vivió la vida perfecta y pagó por nuestros pecados, para que creyendo en Él podamos tener de nuevo comunión con Dios. Si has escuchado esta palabra, corre a Cristo, cree en Cristo. La gran tragedia humana nos tiene como nos tiene hoy, pero está la gran esperanza para salir de esta tragedia y vivir una vida en comunión con Dios nuevamente. Amigo, amiga, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este lunes. Gracias por estar aquí, atento. Dios te guarde, Dios te cuide y que esta palabra llegue a tu corazón igual que lo ha hecho conmigo. Muchas bendiciones en este día. Un abrazo. Chao, chao.